Bienvenidos de Rock Español. Vamos a cantar, vamos a adorar a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué no te pones de pie si es posible? Y así ayúdanos con las manos. Canta. Un día nuevo tú creaste para mí. Cada segundo vivo para ti. Con tu fidelidad me inspiras a cantar. No callaré hasta que el mundo sepa que Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo. Tu amor lo cambia todo. Jesús, Jesús, Jesús. Era ciego y ahora veo tu luz. Soy hombre nuevo, me cambió tu cruz. De mi pecado tu gracia me alcanzó. Fue tu victoria que pagó por mi perdón. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo. Tu amor lo cambia todo. Jesús, 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 Jesús. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios. Oh, Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo. Tu amor lo cambia todo. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo. Tu amor lo cambia todo. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, oh, sí, Jesús. Oh, Señor Jesús, te damos gloria en este día, te damos todo lo que tú mereces, te adoramos, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Te invito en este día que cantes junto conmigo y exaltemos a nuestro Dios. ¿Listos? Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida dice la
declara con nosotros y di: tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Te adoramos, Rey Jesús, solo tú eres digno. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exalta, tu nombre el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Oh, sí, Señor. Oh, mientras cantábamos en este día, me seguía recordando el Señor cómo a Él se le ha dado el nombre que está sobre todo nombre. Y sabes, aunque yo a lo mejor no sé lo que tú enfrentas en este día, lo que tú estás esperando del Señor en este día, lo que sí sé y lo que sí tengo certeza es que su nombre está sobre cualquier situación, sobre cualquier batalla, sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier quebrantamiento, sobre cualquier tristeza, sobre cualquier temor, sobre cualquier aún adicción. Su nombre tiene poder. Y me recuerdo las mismas palabras que Jesús declaró en Juan 14 cuando Él dijo: todo lo que pidas en mi nombre será hecho. Todo, y todo significa todo. Así que en este día yo te invito que mientras levantamos ese precioso nombre, vamos a exaltar ese nombre y vamos a ver todo se rendirá ante el nombre de Jesús. Así que levanta tus manos si es posible y adoremos juntos en este día. Hay un nombre que reina sin medida, incuestionable su inmenso poder. Con humildad gobierna
llena cielo y tierra, su gloria no se puede contener. Atraviesa el universo hasta mi ser. Cristo entronado sobre nuestra adoración. Cristo, eres centro y rey de toda creación. Hay un nombre que alcanza a los perdidos, sus hijos hoy volvemos hacia Él. Y al salvar se escucha su rugido, los pródigos se encuentran en su hogar. La victoria de su nombre sin final. Cristo entronado sobre nuestra adoración. Cristo, eres centro y rey de toda creación. Oh, sí, Jesús. Oh, tú tienes poder, Señor. Oh, declara junto con nosotros. Todo ojo verá y corazón sabrá, no hay nombre mayor que Jesucristo. La muerte derrotó, pecado, enfermedad, todos se rendirán ante Jesucristo. Todo ojo verá y corazón sabrá, no hay nombre mayor que Jesucristo. La muerte derrotó, pecado, enfermedad, todos se rendirán ante Jesucristo. Cristo entronado sobre nuestra adoración. Cristo, eres centro y rey de toda creación. Oh, te adoramos, Rey Jesús. Cristo entronado sobre nuestra adoración, Señor. Cristo, eres centro y rey de toda creación. Hay un nombre que alcanza a los perdidos, sus hijos hoy volvemos hacia Él. Y al salvar se escucha su rugido, los pródigos se encuentran en su hogar. La victoria de su nombre sin final. Bienvenidos a nuestro servicio en línea en este día. Gracias por conectar con nosotros.
Sabemos que el Señor tiene grandes cosas para su iglesia. Y antes de continuar con nuestro servicio y escuchar su palabra de hoy, quiero compartir contigo noticias muy importantes. Primero que todo, gracias a todos los que han participado en nuestros servicios de entre semana en persona al aire libre. Déjame decirte que solo queda un miércoles más en el mes de septiembre donde estaremos ofreciendo esta oportunidad de participar en persona al aire libre a las 7:15 de la noche. No te lo pierdas. También quiero dejarte saber, ¿por qué no dices conmigo? 2 semanas. En 2 semanas vamos a reiniciar nuestro domingo servicio en persona en nuestro edificio a las 9 de la mañana. Así es, vamos a regresar, vamos a iniciar de nuevo. Ya casi queda poco tiempo, 2 semanas más para el 11 de octubre. Quiero que apartes esa fecha. 11 de octubre será nuestro primer domingo servicio en persona a las 9 de la mañana. Obviamente vamos a mantener el distanciamiento social, vamos a requerir todas las guías que nos da el gobierno para mantener la salud de todos, pero vamos a hacer fiesta, vamos a celebrar que vamos a poder adorar al Señor juntos y escuchar su palabra. Así que no te pierdas este domingo 11 de octubre a las 9 de la mañana. También lo estaremos proyectando en línea a las 11:15 de la mañana en caso de que no puedas venir, pero sabemos que el Señor va a hacer grandes cosas con el pueblo de Dios reunido a una sola voz. Quiero dejarte saber que también estamos pidiendo que te registres. Si tú deseas participar en estos servicios de en persona los domingos a las 9, vamos a abrir nuestra página web para que lo puedas hacer. Así es, visita nuestra página therocespañol.com y vas a ver el botón ahí donde puedes hacer tu reservación. Las reservaciones empezarán el próximo domingo 4 de octubre. Se abrirá esa oportunidad para que puedas registrar tu asiento junto con aquellos que van a venir contigo. Y para aquellos que no pueden ingresar a la página web de nuestra iglesia, puedes llamar a nuestro número 714-465-1611. 714-465-1611. Lo que puedes hacer es enviar un texto y decir: quiero registrarme para el servicio del domingo 11 de octubre. Así que no te lo pierdas, el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Te invito también, cada mañana a las 10 de la mañana es nuestro devocional y lectura bíblica. No hay nada mejor que puedes hacer en estos tiempos que estamos viviendo que edificar tu fe escuchando la palabra de Dios. Y también solamente nos quedan unas cuantas semanas más de nuestro Noche de Orando por Nuestros Hijos. Si no has escuchado, cada jueves a las 7:30 de la noche en línea estamos tomando un tiempo para aprender cómo orar por nuestros hijos y luego oramos por ellos en áreas específicas que el Señor nos va revelando. Así que te invito este jueves también, 7:30 de la noche en línea. Y antes de escuchar su palabra, vamos a honrar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Sabes, uno de mis salmos favoritos es el Salmo 23, donde David declaró: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Sabes, con sencillamente comprender y aplicar ese primer versículo, el Señor es mi pastor y nada me faltará, es muy poderoso si realmente lo creemos. Pero necesitamos reconocer que el corazón, la personalidad, el carácter de nuestro Padre Celestial es como ese buen pastor que se asegura de cuidar de sus ovejas. Y una de esas áreas donde Él cuida son nuestras finanzas. A lo mejor te preguntas, ¿de veras la Biblia habla de mis finanzas? Sí, la Biblia está llena de versículos que hablan de las finanzas. ¿Por qué? Porque para Dios es importante que todo lo bueno que Él nos da, incluyendo las finanzas, podamos tú y yo saber cómo administrarlo.
Porque sabes, cuando tú sigues al pastor, cuando tú obedeces al pastor, cuando tú sigues a donde el pastor te guía, Él va a cuidar de ti y Él se va a asegurar que nada te falte. Pero primero necesitas saber qué es lo que el pastor está diciendo, a dónde te está llevando el pastor, a dónde te está guiando. Y la palabra de Dios está llena de consejería y consejos acerca del dinero. Como tú sabes, hay escrituras donde dice que honremos al Señor con nuestros bienes y va a rebosar nuestros mostos. Luego dice en Malaquías que cuando tú traes tus diezmos y ofrendas al alfolí, Él se encargará, Él te promete de abrir las ventanas de los cielos y de reprender al devorador para que no te robe o te quite tus finanzas. Y bueno, hay muchas más que podemos leer en este día, pero quiero que sepas que el primer paso es seguir las palabras del pastor para que nada te falte. Y hoy te invito a que honremos al Señor con nuestras finanzas, nuestros diezmos y ofrendas. Cuando tú lo honras a Él, primero Él se va a encargar de bendecir el resto. Así que a lo mejor ya diste la semana pasada o vas a dar hoy. Quiero recordarte que hay varias maneras como puedes dar, va a aparecer en tu pantalla. Una de ellas es ingresando a nuestra página web The Rock Español, oprime el botón dar y ahí puedes dar. O puedes enviar el texto 77977 con el mensaje The Rock 4 todo junto y recibirás el enlace. O puedes traerlo en persona o enviarlo a nuestro correo 99 East Orange Thorpe Avenue 92801. Pero vamos a orar por estas ofrendas. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra. Gracias que tu corazón, tu carácter, tu personalidad es de cuidar de nosotros como el buen pastor cuida de sus ovejas. Tú te aseguras de que nada nos va a faltar. Y es por eso, Señor, que queremos obedecerte, queremos agradarte con nuestras finanzas y dar en este día. Y su iglesia dice, amén, así sea. Muy bien y bienvenidos a nuestro servicio de nuevo junto con las otras personas que ya lo han declarado. Bienvenidos a The Rock Español, su siervo Manuel Orozco. Me llamo Manny junto con mi esposa Andrea. Yo simplemente quiero agregar mi bendición sobre esos diezmos y ofrendas, donde Dios no se interesa solamente sobre nuestros tesoros, pero los que son de casa ya reconocen que Él se preocupa de nuestro tiempo, talento y tesoro. Y extiendo mis manos en agradecimiento a su pueblo, pero también dando gloria a nuestro Padre Celestial, que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Muy bien, si conoces, ya es tiempo de recibir la palabra del Señor. Y en esta mañana estamos aquí declarando, agarra tu Biblia, tu dispositivo, y ahorita va a aparecer en tu pantalla lo que te toca a ti repetir junto conmigo. Levanta tu dispositivo o tu Biblia en alto y vamos a hacer nuestra declaración. Esta es mi Biblia, es Dios hablando conmigo. Yo soy quien dice que soy, yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer, yo puedo tener lo que dice que puedo tener. Entonces hoy abro mi corazón para escuchar a Dios hablar una palabra que cambiará mi vida para siempre. Muy bien, con esa declaración tan preciosa reconocemos que iniciamos. Y aquí en The Rock nuestra costumbre es siempre aferrarnos de la palabra de Dios. Por eso te pido, al comenzar este bello servicio junto contigo, abre tu Biblia o escribe ahí en tu diario o una libreta, en tu cuaderno, dos escrituras, Mateo capítulo 28 y Marcos 16. Mateo 28 y Marcos 16, que serán el punto de donde lanzamos esta enseñanza. No es simplemente algo que yo me imaginé, y en estos tiempos turbulentos, problemáticos, donde estamos buscando del Señor, es bueno aferrarse de lo eterno, de lo que siempre ha sido y lo que ha cumplido de acuerdo a su palabra, ¿verdad? Su palabra se ha cumplido eternamente. Entonces reconocemos que esto viene de nuestro Padre Celestial. Por eso Mateo 28 y Marcos 16. Y ahorita vamos a ver, estamos iniciando una enseñanza nueva de este punto y varias semanas
Vamos a estar aprendiendo algo, pero permítanme compartir lo siguiente. Para cada ministerio debe haber un plan. Para cada ministerio debe haber un plan. Para cada familia debe haber un plan. Para cada negocio debe haber un plan. Para cada iglesia, como cada miembro, como cada ministerio dentro de esa iglesia, debe haber un plan. Y ese plan debe venir del Señor, en particular sobre la iglesia, pero no estoy excluyendo a lo que es la familia, un matrimonio. Si haces a Dios el centro de esa familia, de ese matrimonio, entonces Él te va a aconsejar, Él te va a encaminar y desde un vistazo más grande te va a poder guiar. Mira, lo que dice la palabra de Dios, de acuerdo a lo que es ese plan, debe que venir del Señor. Lamentaciones capítulo 3, el profeta declaró: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Es decir, no se cumplió, entonces no le podemos decir que es Dios el que lo mandó. Proverbios 19:21 declara: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Mira, esa palabra en diferentes traducciones, muchos pensamientos, planes, estrategias, muchos pasos, ¿qué voy a hacer en esta situación? Hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Ya es cumplido, es el consejo de Jehová. Entonces el plan de nuestro ministerio en particular, vamos a hablar de eso, de lo que es el propósito de nuestra iglesia. ¿Cuál es el plan de nuestro ministerio? Pero aún ese plan debería que venir del Señor, no simplemente porque le salió una oportunidad. Hay gente que dice, si Dios cierra una puerta, hay alguien más que te abre una ventana. Entonces esa parte, si no viene del Señor, cuidado, porque debe que venir de la palabra de Dios. El plan de nuestro ministerio, de nuestro llamado, debe venir del Señor. ¿Qué no fue Jesucristo el que dijo que yo edificaré mi iglesia? Entonces este plan, este negocio de la iglesia, este llamado de familia debería que venir del corazón de Dios. Ustedes reconocen que este coronavirus, este COVID-19, interrumpió nuestros planes, los planes que nosotros teníamos, en particular los planes que yo tenía para tomar la batuta de una nueva iglesia. Interrumpió esta pandemia, pero el Señor ya lo sabía, ya lo había considerado, y aún la Biblia cumple, por decir, con brazo fuerte nos sostuvo y con su mano poderosa nos libró. Eso es en el Antiguo Testamento, como se cumple en este día. En este día, el brazo fuerte y la mano derecha de poder de Dios nos ha sostenido y nos ha liberado de cualquier maldad, de cualquier situación. Entonces es tiempo de considerar los pasos prescritos por el Señor. Lo tenemos que hacer de la manera que Él desea. Hay cosas que tenemos que considerar, hay preguntas. Por ejemplo, estamos oyendo en The Rock en general, estamos escuchando sobre este tema de iglesias en casa. Entonces, ¿qué es este asunto? ¿De qué se trata este asunto de iglesias en casa? ¿Cuál es la relación entre el templo y la iglesia y mi casa? ¿Cuál es la relación? Son cosas que tenemos que considerar. ¿Cuál es la diferencia entre reunirme en el edificio físicamente o en redes sociales? ¿Cuál es la diferencia? Hay preguntas, hay consideraciones que tenemos que hacer. ¿Cuál es la visión de la iglesia en general, corporal, pero también aquí local con nosotros? Entonces en estas semanas venideras estaremos hablando de nuestra misión, nuestra visión, aún del modelo de ministerio, a punto de abrir ya lo que sería el domingo 11 de octubre. Ya estamos a punto de reanudar nuestras juntas en persona aquí en el edificio. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la visión de la iglesia? Los diferentes pasos que tenemos que considerar para ese cumplimiento, para desarrollar el ministerio que Dios nos ha dado. Mira, Proverbios 19:21 de nuevo dice, muchos pensamientos. Hay muchos pastores que tienen muchos pensamientos, muchas ideas, mucha estrategia, hay muchas consideraciones. Y dice la palabra, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo, la perspectiva, la palabra de Jehová
permanecerá. Muy bien, esa es mi introducción. Si tienes tu cuaderno, tu libreta, tu dispositivo, puedes escribir el título de esta serie, se llama El Plan. ¿Cuál es el plan? Todos requieren un plan, a lo mínimo, ir de vacaciones, para casarse, para comenzar un oficio nuevo, para comenzar a lo que sería un negocio nuevo. Se requiere el plan. Se requiere el plan. En particular, este domingo, 27 de septiembre, el subtítulo de esta serie es ¿qué cambia y qué no cambia? ¿Qué cambia y qué no cambia? Entonces vamos a estar desempacando esta conversación. Mira, para comenzar y lanzar uno así fríamente de una vez, para iniciar y profundizar, Dios nunca cambia. Dios nunca cambia. Hay cosas que sí cambian, pero Dios nunca cambia. Sus propósitos nunca cambian. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia y sus propósitos, lo que está dentro de su corazón, no cambia. Pero sus planes y métodos de cómo cumplir a menudo sí cambian. A menudo sí cambian. Miren los siguientes ejemplos, aún conociendo la vida del rey David, ¿verdad? Era un hombre conforme el corazón de Dios. Entonces es muy importante que veamos la manera que él sirvió a Dios, la manera que él vivió su vida. Vayan conmigo en 2 de Samuel, capítulo 5. 2 de Samuel, capítulo 5, comenzando en versículo 18. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Para los que son más nuevos en el Señor, deberían reconocer que los filisteos eran realmente los enemigos del pueblo de Israel, la gente, el pueblo de Dios. Eran los enemigos primordiales, el rival, por decirlo de esa manera. Pero dice la palabra, y vinieron los filisteos, los enemigos de Israel y también de Jehová, y se extendieron por el valle de Refaim, avanzaron en contra el pueblo de Israel. Y el rey David, era el líder de ese pueblo, de esa nación. Verso 19 dice, entonces consultó David a Jehová, diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? ¿Cuántos han tenido una pregunta? David aquí tiene 2 preguntas. ¿Debo avanzar? ¿Voy a vencer? Aún si avanzo, ¿voy a vencer? ¿Cuántos quisieran tener ese tipo de información? Si me caso con ella, ¿vamos a poder vivir eternamente felices? Si comienzo este negocio, si me entrego a ese estudio de la escuela, ¿voy a prevalecer? ¿Voy a tener éxito? ¿Quién no quiere saber si van a tener éxito, si van a vivir o morir? Rey David, aún en una guerra, él consultó a Jehová. No consultó a su abuelito, no a su primo, ni a los capitanes o generales de sus ejércitos. Él consultó a Jehová, diciendo, ¿iré contra los filisteos? No es una conclusión inevitable, es decir, porque mira, yo voy a avanzar contra mis enemigos, voy a vencer. David consideró que había una posibilidad de que podía fracasar, que no iba a vencer a estos enemigos. ¿Los entregarás en mi mano? Le pidió saber a Jehová, y Jehová respondió a David. Si es algo que escuchas en estos primeros minutos, quiero que sepas que todos los que claman a Jehová, Él le responderá. Él te quiere hablar. El deseo es más grande de Él hablarte y que tú lo escuches que el deseo que tú tienes en tu corazón de buscar a Dios. Su deseo es mayor y va a prevalecer. Él desea responder, Él desea comunicarte a ti para tu bienestar. Y le respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a esta ciudad, Beal Perasim, y allí los venció David, venció a sus enemigos, venció a los filisteos, y dijo, con una sonrisa puede decir, quebrantó Jehová a mis enemigos, a mis detractores, a los que se estaban burlando de mí, los venció. Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de David a aquel lugar Baal Perasim. Mira,
ve un poco más dentro de esta historia, te tienes que insertar, porque hay muchos planes que tienes en tu cabeza, en tu corazón, muchos sueños, pero si el Dios no es el que gobierna, el que protege, el que cuida, entonces serán en vanos. Serán en vanos. Y aquí estamos entendiendo que Jehová no cambia, Dios no cambia y su propósito no cambia, pero sus planes y sus métodos sí cambian. Mira, en este mismo capítulo, 2 de Samuel, capítulo 5, un poquitito más, en el mismo capítulo vemos el mismo enemigo, en el mismo lugar, haciendo la misma cosa, atacando. Pero David no asumió saber qué debería hacer. Acaba de ir en contra del mismo enemigo, en la misma situación, en la misma área, pero David no asumió que iba a vencer, ya los venció una vez, y ahora viene un par de versículos después, la misma pregunta. Verso 22 dice, y los filisteos, enemigos, volvieron a venir, se extendieron en el valle de Rafaim, exactamente como que hicieron copy-paste, nomás aquí copiaron y lo pegaron de nuevo aquí en la Biblia. Es la misma historia, es la misma situación, pero vean la diferencia, verso 23, y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, Jehová, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. ¿Cuántos están conmigo? Por favor, chaten ahí conmigo, digan amén. Aquí estoy, le estoy siguiendo la onda, pastor, ¿verdad? Porque la primera situación consultó a Jehová, le respondió Jehová. La segunda vez no asumió que iba simplemente a hacer, no es una conclusión inevitable que David hizo, no, él consultó de nuevo a Jehová, ni pensó voy a avanzar igualito porque son los mismos en la misma área, la misma estrategia va a funcionar para vencer esta guerra. Y Jesucristo o Jehová le respondió, no subas, sino rodéalos. Eso fue muy diferente. Eso es esparcer, separar a su ejército para atacar. Es interesante. Sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Estrategia específica en detalle. Y cuando oigas ruido, dice Jehová a David, como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David, verso 25, y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Entonces deberíamos que considerar esto, que no lo hizo exactamente de la misma manera. Entonces tampoco nosotros deberíamos que aprender este primer principio de no hacerlo. No lo haremos exactamente de la misma manera, porque nuestro Dios debe ser consultado. Nuestro deseo debe ser de buscar a Dios, el que es omnisciente, que sabe todas las cosas. Nuestro deseo es de obtener la victoria, no por nuestra propia estrategia, pero el que tiene un vistazo de 30,000 pies, el eterno Dios que está fuera de esta dimensión, que conoce las cosas de ayer, hoy y mañana, deberíamos que consultarlo a Él, porque la motivación de nuestro corazón es de obtener la victoria y de saber lo que Dios quiere que hagamos. No simplemente hacer lo mismo y esperar diferentes resultados. Posiblemente si las cosas no están funcionando en tu matrimonio, en tu familia, en tu negocio, en tu trabajo, en tus planes, si no están trayendo éxito, entonces no simplemente hagas lo mismo y esperar otros diferentes resultados. No, busca a Jehová, que Él te encamine. Deberíamos que tener esto como nuestra motivación. ¿Para qué? Para alcanzar, hablando de la iglesia, alcanzar a todo nuestro pueblo. Tú como papá, alcanzar el amor de tu esposa, el amor de tus hijos, lo que es alcanzar la victoria, alcanzar el éxito. De esta manera deberíamos que buscar a Dios. Dios nunca cambia. 1. 2. Dios no cambia sus propósitos. Esos propósitos
no cambian, pero los planes, los métodos, lo que sería la expresión, la estrategia, a menudo sí cambian, porque Él te conoce a ti y me conoce a mí, conoce los tiempos, Él los describió y los escribió de esta manera. Entonces consideren la próxima historia, donde Dios deseaba llevar aún a los israelitas a la tierra prometida. ¿Cuántos conocen esa historia? Donde el plan del eterno Dios era de llevar a su pueblo, al elegido pueblo, a llevarlos a un descanso, a llevarlos a una tierra que fluía con leche y miel, todo lo bueno. A lo mejor para ti, para mí, es carne asada y diferentes otras bebidas, ¿verdad? De qué sé yo, horchatas o agua fresca, no sé, me estoy inventando cosas, pero decirlo de leche y miel, es decir, de prosperarlos, que no tuvieran que trabajar. Ese era el deseo, ese era el propósito de Jehová. Pero miren lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 3. Lo voy a leer de la versión Palabra de Dios para todos, para llegar al punto, para llegar al grano. Dice, hablando Jehová, ese pueblo nunca entrará a disfrutar de mi reposo. Caray, acaba de decir pastor que el propósito de Jehová era de que el pueblo entrara a ese descanso, y ahora Hebreos me está diciendo que Jehová hizo una declaración: ese pueblo nunca entrará a disfrutar mi reposo, aunque, escuchen lo siguiente, aunque en realidad Dios ya había preparado todo desde la creación del mundo. El propósito de Dios, el corazón de Dios era de traer a esa primera generación a entrar a esta tierra que fluía con leche y miel, a ese descanso, a ese reposo, como lo dice la Biblia en la versión Palabra de Dios para Todos. Reconocemos que es el propósito de Dios, pero aún así juró. ¿Por qué? Porque la primera generación, ¿qué hicieron? Sus corazones se desviaron, desobedecieron las palabras de Jehová, despreciaron, rechazaron aún a Jehová mismo, aunque en realidad Dios ya había preparado todo desde la creación del mundo. Ellos simplemente tenían que obedecer, amar y seguir adelante, y hubieran obtenido la tierra prometida. Menos Caleb y Josué, la primera generación fracasó, falleció, murió en el desierto, y Jehová, el propósito no cambió, pero el plan y el método, ¿qué hizo? Permitió a Caleb y a Josué y a la segunda generación entrar, ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Él ya lo había preparado, Él ya estaba todo listo. Pero porque la primera generación no siguió los planes, no siguió el propósito y no siguió a Dios, ellos no pudieron entrar a esa tierra prometida. Consideremos aún un ejemplo más. Jehová cambió su decisión antes de destruir la nación de Israel. Escuchen, porque esto es muy tremendo, y hay tanto repleto en este próximo sección de Escritura que se encuentra en Éxodo capítulo 32, verso 10 en adelante. Es una muy interesante conversación entre Moisés y Jehová, donde Moisés está intercediendo. ¿Recuerdan? Jehová llamó a Moisés. Moisés había corrido al desierto porque había cometido homicidio, había matado a un egipcio, lo había matado y salió corriendo, pero Jehová lo llamó de correr y dice, no, tú tienes que regresar a ser el Salvador, el que va a liberar a mi pueblo. Éxodo capítulo 32 llega simplemente, entramos a la media historia, donde dice, ahora pues, hablando Jehová, déjame que encienda mi ira en ellos, hablando contra el pueblo de Israel, y los consuma, y de ti, hablándole a Moisés, y de ti yo haré una nación grande. Qué interesante, ¿verdad? Qué increíble invitación que Jehová le dice a Moisés. Dice, yo ya estoy cansado, dice Jehová, de esta primera generación, pero de ti, Moisés, porque tú me honras y has contestado mi llamado sobre tu vida. Aún tú eres hijo, descendencia de Abraham, con el que yo hice pacto. Entonces voy a continuar. Le dice Jehová a Moisés, y los consuma. De ti, Moisés, yo haré una nación grande. Verso 11. Entonces Moisés oró. Escriban ahí, Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo
que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Está intercediendo aquí Moisés a Jehová a favor del pueblo que son rebeldes, que no han querido hacer, su corazón se ha desviado, han rechazado al único Dios. Verso 3 le recuerda a Moisés a Jehová: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, de tus siervos, a los cuales has jurado. Mira, esas palabras para los cristianos y en particular los que somos de The Rock, sabemos que son palabras de pacto, palabras de promesa. Moisés se está recordando, pero también recordándole en este relato a Jehová lo que él ya ha hecho. Él juró un pacto con Abraham, Isaac. Aquí dice Israel, que fue el nuevo nombre de Jacob, pero es los mismos, Abraham, Isaac y Jacob, Israel, tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo, dice. Y les has dicho, yo multiplicaré vuestra tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Mira, aquí aparenta, al simplemente leerlo, aparenta que Moisés le está diciendo a Dios qué hacer. Pero hay tanta teología, hay un proceso de pensamiento actualmente en lo que está sucediendo, pero por favor reciban así ligeramente lo que estamos leyendo aquí. Debemos orar. Primero, Moisés intercedió, oró, habló con Jehová pidiéndole por la vida de esta nación. Debemos orar de esta misma manera sobre nuestra nación pecaminosa, sobre los Estados Unidos, sobre tu patria, sobre tu nación. Deberíamos que interceder, orar, así mismo como oró Moisés, declarando: Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor? Y interceder por eso. Reconocemos que este relato va conectado a cada vez que el Señor nos ha llamado a orar. Mira, si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, ¿verdad? Así es lo que el Señor nos ha llamado a nosotros. ¿Cuántos tienen el nombre de Jehová escrito en su corazón? ¿Cuántos son llamados cristianos? Entonces, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si ellos oraren y buscaren y cambiaren, se convirtieran, entonces el Señor, entonces es precisamente lo que Moisés hizo. Él intercedió, oró y le pidió a Jehová que detuviera lo que sería su furor, que no destruyera a este pueblo. Intercedió, oró. De esta misma manera deberíamos que interceder por nuestra nación durante estos tiempos tan turbulentos, porque el propósito de Jehová es igual, pero los planes, cómo se desarrollan, la estrategia de cómo los hacemos, eso cambia, y es lo que deberíamos que interceder, pedirle a nuestro Padre Celestial la manera que deberíamos que encaminar estos cambios, estos planes. ¿Para qué? Para ser efectivos. Para ser efectivos. Mira, aquí va el segundo paso a lo que sería esta escritura, teológicamente hablando. Dentro del llamado que Dios nos ha dado, hay mucha gracia. Y es precisamente porque Moisés podía hablar así con Jehová. Porque esta idea de que Moisés fuera el libertador de Israel, era la idea de Jehová. Entonces, dentro del llamado hay mucha gracia para hacer las cosas como las ves tú. Esa es la gracia y la misericordia. Es lo que Dios quiere, hacer un acuerdo. Él se quiere ligar con la humanidad para que le crean. Y Jehová es gracia, Él extiende gracia. Entonces, por eso, teológicamente, dentro de esto, no es que Moisés le estaba corrigiendo a Jehová o como que se olvidó Jehová y Moisés le tiene que acordar de su pacto, de su promesa. No. Es simplemente Jehová hablando con su amigo Moisés, y teológicamente viendo dentro de Moisés qué es lo que él deseaba hacer. Y Moisés intercedió, oró, le pidió perdón a Dios por los actos del pueblo. Israel aún tenía un llamado. El pueblo de Israel tenía y tiene un tremendo llamado. Mira, Jehová no ha terminado con Israel.
Jehová no ha terminado con Israel. Pero Israel tuvo que cargar el llamado y por eso Jehová le extendió sumamente la más alta gracia para encaminar la historia del pueblo de Israel. Todo lo que han atravesado, todo lo que ha sucedido con Israel, Jehová les ha extendido gracia. De gracia ha recibido, de gracia vamos a dar. Pero también dice, mi gracia es suficiente para ti. Entonces, dentro del llamado hay gracia del Señor. A la iglesia, a nosotros nos ha extendido cierta gracia y propósito para cumplir estas tareas que Él nos ha dado a nosotros dentro de esta historia, dentro de este tiempo. Dentro de la tarea que Dios nos ha dado hay flexibilidad y es básicamente lo que estás viendo ahí. Dios llamó a Moisés y le dio una tarea de liberar al pueblo y dentro de esa tarea, de ese llamado, le dio flexibilidad. Pero cuando Dios tiene un propósito, Él espera que se cumpla. ¿Por qué? Porque Dios ya había cumplido, había hecho todas las preparaciones, pero cuando esa primera generación no quiso entrar y desobedeció, rechazó a Jehová, entonces el propósito sigue a pie, pero aún tuvo que cambiar el plan y la manifestación de cómo se iba a ver, cómo el método que iban a seguir. Es actualmente lo que está sucediendo aquí en esta historia. Dios nunca cambia. Y sus propósitos nunca cambian, pero sus planes y métodos a menudo sí cambian. Hay en tu vida, el Señor tiene un propósito bello de bendecirte, pero cuando te desvías, el plan y el método de cómo reubicarte a los caminos del Señor van a cambiar y te van a encaminar, pero siempre te va a llevar a tu futuro, a un destino que Él prefiere para tu vida. Los planes y los métodos cambian, pero nuestra comisión, llamado, no cambia. Regresemos a lo que es el punto de esta primera enseñanza, de lo que es la iglesia. Consideren cuál es el llamado, la comisión, lo que Dios le dijo y le dio a la iglesia para hacer. Ahora, quiero que consideren que aun cuando Dios le ha dado un llamado, una comisión que Dios le dio a la iglesia, no importa la denominación, la organización, no importa quién es el que está, pero si Dios te ha llamado, el propósito de Dios va a prevalecer, porque Él va a usar planes y métodos para cumplir lo que es su propósito. Pero a nosotros, gracias a Dios, nos ha dado una gran comisión. Nos ha dado una gran comisión. Vayan conmigo a Marcos capítulo 16, verso 15 y 16. Vamos a aprender cuál es esta comisión, cuál es este llamado, cuál es este propósito. Marcos 16 dice, y les dijo Jesucristo, hablando a los discípulos y hablando de esa manera a lo que es la iglesia. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Verso 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y sigue continuando con el respaldo que él dice, mira, es la tarea que yo te he llamado a ti como la iglesia y dentro de esa tarea te voy a dar extra medida de gracia. ¿Para qué? Para ir por todo el mundo y predicad, y predicad. Mira, ¿de qué se trata aún esta gran comisión? Es de predicar la palabra, de ir y compartir las buenas nuevas. Chateen ahí conmigo en redes sociales, pongan las buenas nuevas. El primer paso para cumplir esa comisión es obedecer. Es obedecer. Id, tenemos que salir de nuestro confort, tenemos que salir de nuestra atmósfera, tenemos que salir de nuestro ámbito, tenemos que salir de nuestra circunstancia, situación para obedecer la palabra de Dios. El primer paso es obediencia. Obediencia es obedecerle a Él. El segundo paso es predicar el evangelio a toda criatura, es compartir, es diseminar, es invocar las buenas nuevas, el testimonio de que Él me salvó, Él me sanó, Él me redimió. Eso es simplemente contar tu historia, qué ha hecho Jehová en tu vida, compartirlo con cualquier persona que desee escuchar. Y aún lo dice Jesucristo, el que creyere y fuere bautizado
será salvo, mas el que no creyere. Mira, tu punto no es de forzar a alguien que exhibe su fe, no, es simplemente predicar o compartir, ir y compartir. Chaten eso conmigo, ir y compartir. Ir y compartir, porque la segunda parte, el que creyere y fuera bautizado, creer es hacer, ir y compartir, creer es hacer. Si le crees, lo harás. Lo harás. Creer es hacer. El que creyere será bautizado. Mira, querido, querida, ahí donde estás, por favor, no interesa si recibiste al Señor Jesucristo hace un día, una semana, un año, o 10 años, o 30 años. Si no has sido bautizado, te quiero encaminar, te quiero invitar a bautizarte. ¿Por qué? Porque el creer es el hacer. Y si Jesucristo lo anunció y lo dijo y nos dio a nosotros como una gran comisión hacer esto, entonces, ¿quiénes somos nosotros para no cumplir la palabra del Señor? El no creer es sentencia. El no creer ya eres juzgado, ya eres desobediente. ¿Por qué? Porque Jesucristo declaró de tal manera que Dios amó a todo el mundo, ¿verdad? El que no creyere ya es condenado, fue la enseñanza de Juan 3. Pero también reconocemos que Pedro nos demostró y nos enseñó que Dios es paciente. Digan conmigo, por favor, ya en redes sociales, Dios es paciente. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que todos lleguen al arrepentimiento. Entonces, eso es el eterno plan de Jehová, y por eso Él exhibe esa paciencia. Él no desea, no quiere que ninguno perezca. Segunda de Pedro nos amonesta a reconocer que Dios no está enojado, Dios está enamorado y da una y otra oportunidad. Pero el creer es el hacer, y nosotros como iglesia tenemos esta gran comisión de predicar, de ir y predicar el evangelio, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces se requieren las dos, fe y acción, para ser salvo. La iglesia debe cumplir con su llamado, con su comisión, desinteresado de quién es el rey, el presidente, a cuál partido fue elegido. Mira, ahorita hay mucha gente que están prostituyendo lo que es su fe por su política. Están más preocupados en la política de que un partido o otro partido, sea en esta nación o en otras naciones, hablan más en sus redes sociales, que es realmente de lo profundo de su corazón, habla la boca y se demuestra en sus redes sociales. Es realmente de qué se preocupan, qué es lo que están pensando una y otra vez. Y la iglesia ha dejado lo que es la comisión, lo que es el llamado, el propósito central de por cual Jesucristo murió en la cruz. Es por eso que la iglesia debe que cumplir su llamado desinteresado de quién es el rey, el presidente, a cuál partido fue elegido, qué va a suceder el 3 de noviembre en la elección de los Estados Unidos. Porque ¿saben por qué? Porque el corazón del rey está en la mano de Dios, y a todo lo que quiere lo inclina. Jehová va a prevalecer, es soberano sobre todas las naciones, aún el mundo es su estrado, Él descansa a sus pies sobre el mundo, porque Él es el creador del mundo. La iglesia debe que interesarse más en ir y predicar, y al que creyere bautizarlo. ¿Por qué? Porque cuando nos interesamos más de los problemas, de las cosas terribles que van a venir, entonces perdemos el enfoque, y los quiero regresar a un enfoque, a un propósito, a creer y a hacer conforme a su buena voluntad, porque Isaías 60 verso 2 declara: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Eso ya está sucediendo, y oscuridad las naciones. Pero chateen conmigo de esta próxima línea: más sobre ti, póngale ahí hashtag más sobre ti. Si es cierto que las tinieblas cubrirán, si es cierto que la oscuridad va a avanzar sobre las naciones, que guerras y rumores de guerras y cualquier otra situación, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Entonces no importa, disculpen, pero no importa quién es el rey, presidente o cuál partido fue elegido, porque Dios va a cumplir su propósito, su promesa y su palabra. La iglesia debe cumplir con su llamado desinteresado, aún de las guerras y rumores. ¿Cómo se pueden imaginar?
El propósito de Dios, el llamado de Dios sobre Israel aún estaba a pie, donde hubo guerras, rumores de guerras, donde había enemigos, detractores, acusadores, donde aún fueron llevados a cautiverio en esclavitud durante pandemias fuertes como la historia del gran Éxodo. 10 plagas vinieron, pero aún así el propósito y el llamado de Dios estaba a pie sobre la nación de Israel. Asimismo es el llamado y el propósito de Dios sobre la iglesia. No importa quién está en poder, quién es el partido que ha ganado, durante guerra, durante paz, durante esclavitud, durante pandemia, aún durante el fin del mundo, reconocemos que Dios nos ha llamado a cumplir y nos ha dado esta comisión. La comisión, el cargo o el llamado sigue adelante. No importa quién está en los Estados Unidos en la Casa Blanca, no importa quién es el rey de Roma, el rey de Europa, no importa nada de eso, no importa las guerras, pandemias, esclavitud, no importa nada de eso, porque el propósito de Dios sigue adelante. Escuchen Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces reconocemos que Marco como Mateo ven lo mismo. Donde Marco nos dijo que deberíamos que predicar el Evangelio, Mateo nos está dando un paso más profundo de crear, de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Los dos, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo, dicen lo mismo de bautismo. De nuevo, si no te has bautizado, ya es tiempo. Aún me pueden chatear ahorita y decirme 714-465-1611, lo van a ver en su pantalla, envíen me quiero bautizar, pongan eso ahí, quiero saber más sobre qué es este punto que está haciendo Pastor del bautismo. Chateen conmigo, si no te han sumergido en agua, permíteme a mí y a nuestro equipo de hacer esto y de cumplir lo que es la gran comisión de Dios a la iglesia. Escuchen cómo sigue: bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso la iglesia debe cumplir su llamado desinteresado de quién es el rey, presidente o cuál partido ha ganado, de guerras, rumores de guerras, esclavitud, pandemia o el fin del mundo. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo está con nosotros hasta el fin del mundo. Pero el propósito no cambia. Id y haced discípulos o predicar el Evangelio, bautizándoles, y Mateo dice enseñándoles, bautizándolos y enseñándoles, es lo que dice la palabra. Entonces Dios nos está dando este paso, esta medida, este paso hacia adelante, este primer paso de la estrategia, aún durante estos tiempos, pero la gran comisión sigue siendo la misma. Estamos encaminando un parte de la estrategia y sobre todo eso vemos el propósito de Dios que va a prevalecer. Por lo tanto, nuestra misión y nuestra comisión sigue siendo de la misma. Los que son aquí de casa reconocen lo que es la misión, lo que es la comisión de nuestra iglesia. Si lo sabes, escríbelo ahí en redes sociales: edificando vidas sólidas. Escríbelo ahí conmigo: edificando vidas sólidas. Oye, ¿de qué se trata tu iglesia, hermano? Ya sé que cantan mucho, edificando vidas sólidas. Oye, ¿por qué levantan la Biblia cada semana? Edificando vida. ¿Por qué? ¿Por qué tienen OBS, Operación Vidas Sólidas? ¿Por qué bautizan? ¿Por qué diezman? ¿Por qué sirven? Edificando vidas sólidas. Es lo que el Señor nos ha dado, el mandato, la comisión
de Jehová. Mira, si fuéramos un ejército, necesitamos cada soldado listo al grito de guerra. Si fuéramos un equipo deportivo, necesitamos cada atleta en su posición. Y si fuéramos una familia, necesitamos a cada miembro de la familia participando y bien informado. ¿Para qué? Para edificar vidas sólidas. Ustedes recuerdan, Pablo le dijo a Timoteo que era soldado, que también era granjero, que él cultivaba, pero reconocemos que nosotros somos la familia de Dios y el plan de Dios y lo que es el método de Dios ha cambiado en diferentes áreas, pero su propósito sigue adelante. Escuchen conmigo, los que son de casa van a reconocer, pero permítanme una medida de saber el porqué detrás las cosas que hacemos. Lucas capítulo 6, verso 47 dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Mira, pausen ahí. ¿Cuántos quieren saber unas claves y aún los secretos de cómo tener una vida sólida? ¿Cuántos quieren? Por favor, si puedes chatear conmigo, denme un like o levanten las manos así o pongan esas manitas así, ese emoji que declara. Porque aquí Jesucristo mismo nos está desempacando y nos está compartiendo secretos de cómo tener una vida sólida. Hay mucha gente que ha venido a The Rock por mucho tiempo y aún así no se han bautizado, porque no saben el porqué detrás lo que hacemos. Todo aquel que viene a mí, dice Jesucristo, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, una pandemia, una guerra, cuando el partido que no queríamos que ganara, ganó, cuando vino una inundación, una tormenta, el río dio con ímpetu contra aquella casa. Yo soy esa casa, pero no la pudo mover porque esta casa estaba fundada sobre la roca. Escuchen, ahora va lo opuesto, más el que oyó y no hizo. Recuerden, creer es hacer, pero el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra o la arena sin fundamento, contra la cual el mismo río, la misma pandemia, la misma situación, la misma guerra dio con ímpetu, y luego cayó esa casa y fue grande la ruina de aquella casa. Y reconocemos por qué, porque no estaba fundada sobre la roca. Escriban lo siguiente. Estos son los 3 secretos, los 3 pasos para tener una vida sólida. Venga, escuche y haga. Venga, escuche y haga. Mira, Jesucristo diciendo, los que vienen a mí, el que viene a mí y escucha o oye mis palabras, y aquí está la clave, y las hace, os indicaré a quién es semejante. Mira, cuando vienes a Jesucristo no es simplemente para entregar tu vida para la salvación. Sí es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Decirlo más fuerte de la Nueva Traducción Viviente, es nuestro dueño, es nuestro amo. Entonces de ese dueño, Señor y amo deberíamos que venir a recibir instrucción, no solamente salvación. Y es cuando Jesucristo declara, los que vienen a mí, escuchan mis palabras y las hacen, no son solamente los que han recibido salvación, pero regresan a mí cada día para recibir instrucción. ¿Cuántos quieren tener éxito en su matrimonio, en su negocio, en sus estudios? Entonces tienes que venir y recibir las palabras de Jesucristo para tu vida. Venga, escuche y haga, es precisamente lo que Jesucristo dijo. Pero el que oye y no lo hace, él viene a grande ruina porque su vida no está establecida sobre la roca. Y por eso Santiago, el medio hermano de Jesucristo, escribió en Santiago capítulo 1, verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos
a vosotros mismos. Hay gente que lo han escuchado y aún reconocen, edificando vidas sólidas, venga, escuche, haga, pero aún así es simplemente a un refrán que usan y que no viven. Mira, aquí no estoy golpeando a nadie, no quiero juzgar a nadie, lo que yo simplemente quiero es cumplir la comisión que el Señor nos ha dado de ir y predicar, de ir y enseñar, bautizar y enseñar a la gente de qué es ser una vida sólida. Consideren estas siguientes verdades, que cuando la iglesia primitiva fue perseguida por su fe, expandió la influencia de la iglesia y el evangelio fue predicado por todo el mundo. Y así puede ser este momento que estamos viviendo detrás de puertas cerradas, en una pandemia, con ciertas limitaciones y aún persecución por tener fe. Eso causó que la iglesia original, la iglesia primitiva, expandiera y su influencia se sintiera por todo el mundo. Cada gran avivamiento comienza con la iglesia, los que son llamados por el nombre de Jehová. Y cuando la iglesia está orando, evangelizando y sirviendo, ahí es donde los fuertes avivamientos del Señor caen sobre este mundo, sobre la tierra. En este día, el más grande avivamiento en el mundo, deberíamos que reconocer que en este día está sucediendo en la nación de Irán, a una nación que no conoce a Jehová, pero tiene otra religión, que es ilegal evangelizar, ilegal predicar. Ahí es donde sí mochan cabeza, ahí es donde están decapitando a diferentes personas como infiel a su religión, a su Dios. Pero aún así el avivamiento más grande que está a pie en la tierra, en el mundo, en este día, está en una nación que no es conocida como una nación que es salva por el Dios que nosotros servimos. En donde esta iglesia se reúne en secreto, tras puertas cerradas. Aún así hay un avivamiento. Eso me dice que no interesa quién es presidente, quién es el gobernador, cuál partido ganó. Aún no importa la religión de esa nación, si están en esclavitud, si están en guerra, no importa. El propósito de Dios siempre va a prevalecer y aún no va a menguar, ni aún va a pausar, no será detenido el propósito del Señor. El plan y los métodos sí cambiarán, pero el propósito de Dios siempre va a prevalecer. Por esto y por esa razón estamos movilizando. Yo como pastor de The Rock Español estoy movilizando a toda la iglesia. Como ministerios The Rock estamos movilizando a la iglesia a hacer y cumplir, escuchen, a hacer y cumplir el llamado, el propósito, que son igual, que están en el corazón de Dios. Por eso estamos deseando que el Señor use a cada persona escuchando y que hagan el mandato del Señor, que cada familia comparta con otra familia, que el enfoque singular de evangelizar a cada persona sea real, sea visible, notario, porque el tiempo es corto. El tiempo es corto. Este no es simplemente un mensaje evangelístico. No. Este mensaje es a su tiempo el propósito número 1 de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto y Él está buscando una iglesia sin arruga y sin mancha. Lo veremos muy pronto. Él se va a manifestar. Desearía que todos hubieran estado listos cuando Él regrese. Jesucristo amonestó a la mujer cerca del pozo, mas la hora viene y ahora es. Pongan ahí en redes sociales, la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. De esto prediqué el miércoles. Ve, escucha esta enseñanza sobre el espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores, escuchen, busca. Jesucristo está buscando a adoradores que lo adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Adorar es conocer y no hay adoración sin relación. No hay adoración sin revelación. Es tiempo
de que es tiempo de declarar iglesia en mi casa. Chatea conmigo ahí, por favor. Iglesia en mi casa. Yo soy el templo, yo soy la iglesia, y donde tú habitas, donde tú vives, es tu casa. Pero esa es iglesia. Tú eres la iglesia que vive en tu casa. Y por eso estamos declarando sobre la congregación The Rock y sobre sus ministerios español, coreano y varios otros idiomas. Iglesia en mi casa. Y esto va a ser bajo la dirección del Señor. ¿Recuerdan lo que sucedió con Obed-Edom? Ya estoy listo para aterrizar. ¿Recuerdan lo que sucedió con ese hombre en el Antiguo Testamento, donde la arca del pacto vino a su casa cuando recibió la presencia de Dios en su casa? La presencia de Dios causó que su hogar fuera fructífero, tanto que en 3 meses llegó la noticia al rey David, que era sumamente rico, y él escuchó el testimonio de los siervos que decía que la bendición del Señor descansó sobre su casa y todos sus negocios habían provisto y crecidos, fueron fructíferos, por decirlo así. Entonces reconocemos que eso es la declaración, que recibas la presencia, la esencia de nuestro Padre Celestial. En esta mañana te quiero amonestar que no seamos la primera generación que no quisieron acercarse a Dios. Enviaron a Moisés que hablara con Dios. Se atemorizaron tanto de su presencia que se desconectaron. Ahí donde estás, no te desconectes. Regresa al propósito, regresa a lo que es el llamado de Dios, la comisión, porque dentro de ese llamado, esa comisión, Él extiende gracia, sumamente gracia, para que tú y yo podamos cumplir las tareas. Necesitamos ser la iglesia y abrir caminos para que la gente pueda regresar, llegar a una relación y no a una religión. Pero si abrimos iglesia en mi casa, ¿quién no te conoce ahí en tu vecindario? Invita a alguien. En las próximas semanas estaremos hablando y movilizando y promoviendo lo que es iglesia en mi casa. Esta expresión que es el propósito de Jehová para la humanidad, que conozcan al que vino a morir por la iglesia y que Él viene muy pronto. Oren conmigo ahí donde estás. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, tu enseñanza. Esto viene de ti, no es una imaginación de una denominación, de una iglesia, de un pastor, pero está y se encuentra en tu palabra, Señor, y tú siempre respaldas tu palabra. El propósito de Jehová va a prevalecer y es nuestro deseo en esta mañana, Señor. Señor, los que están aprendiendo y que han levantado su mano a recibir a tu Hijo Jesucristo y que necesitan de esa gracia y aún han pedido de esa gracia, ahí donde estás, simplemente repite conmigo: Jesucristo, pongo mi fe en ti. Ven y haz tu morada en mi corazón. Perdóname de mis pecados y de mis errores. Enséñame a vivir, Señor, como tú deseas que yo viva. Me entrego de todo corazón en esta mañana. Di amén conmigo, di amén conmigo. Si recibiste al Señor Jesucristo en esta mañana, simplemente envíame un texto a ese número que va a aparecer en tu pantalla y déjame saber que deseas ser bautizado, porque inmediatamente vamos a movilizar a nuestros siervos a que hagamos un día especial para bautizarte y cumplir con la palabra del Señor. Muy bien, queridos amigos, hermanos y familia The Rock Español, los amamos junto con mi esposa. Besos y abrazos digitales. Muy bien, Dios los bendiga, nos vemos muy pronto.